En Territorio Creativo. Estamos en territorio creativo y vamos a abordar otro tema muy importante y les decía que tiene que ver con la conciencia ecológica. Y esta información nos va a servir como una antesala para poder conversar con nuestro invitado que ya está aquí en cabina, que es conocido de la casa y que agradecemos mucho su presencia con nosotros. Y bueno, la conciencia ecológica. Esta es esencial para poder proteger el planeta y asegurar un futuro que sea sostenible. Y esto implica reconocer que las acciones diarias tienen un impacto directo en el medio ambiente y entender también cómo nuestras decisiones afectan a la naturaleza y a los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Y es que esta conciencia ayuda a comprender la importancia que tiene preservar los recursos naturales como el agua, el aire, los suelos y a valorar la biodiversidad que hace que el planeta sea único. Cuando todas las personas son conscientes de estos aspectos, se sienten más motivados a adoptar prácticas que reduzcan el impacto ambiental. Y cada pequeño cambio en el comportamiento puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, reducir el uso de plásticos, reciclar, conservar el agua y optar por fuentes de energía que sean renovables. Estas son acciones que contribuyen a la protección del medio ambiente, pero además educar sobre los problemas ambientales y participar en actividades comunitarias que promuevan la sostenibilidad puede ampliar nuestro impacto positivo. Oigan, la conciencia ecológica también juega un papel crucial en la sociedad. Las personas que entienden la importancia de cuidar el medio ambiente tienden a apoyar políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad y cuando lo hacen contribuyen a crear una cultura de responsabilidad ambiental que puede llevar a cambios significativos en la forma en que vivimos y que trabajamos. Pero hay otro tema también muy importante y tiene que ver con la práctica, ¿cierto? Digamos, hay personas como nuestro invitado, que se dedican a difundir una psicología ecológica, ¿cierto? Y esto podría, digamos, no parecer muy diferente de otros enfoques psicológicos a primera vista, digamos como el ejemplo, podamos mencionar a la psicología social, a la psicología comunitaria, pero lo que sí es diferente es lo que hay debajo, es cómo pensamos, cómo vemos, cómo reflexionamos y cómo respondemos a estos contextos. Y esto incluye explorar las dinámicas inconscientes que nos impiden enfrentar la realidad del cambio climático y confrontar entonces nuestra negación y nuestra apatía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de una vez para empezar a abordar estos temas tan llamativos y que pocas veces son mirados y que pocas veces son tenidos en cuenta y por eso celebramos la existencia de nuestra emisora para poderlos tratar. Así que recibimos con un gran aplauso a nuestro estimado Camilo Saavedra. Camilo, buenas noches, bienvenido a Territorio Creativo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues Camilo, bien, Sí. contento de tener de No. nuevo tu participación con nosotros, esta vez Ok. en otro programa, Ujú. ¿cierto? Así que qué bueno, tú Espacio. en otro espacio, tú estás Sí. en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre activo. Sí. Pues lo que pasa es que considero que es no solo vital para mí, sino vital, digamos, para muchas personas el tema que estamos trabajando. Y creo que es importante que mucha gente tal vez encuentre en sus, como lo vamos a abordar hoy, en sus angustias, en sus depresiones, en sus miedos al futuro, un tema esencial en el cual, digamos, no solo esa persona está sola, sino que muchas personas, por decirlo así, compadecen o padecen lo mismo. Eso quiere decir que, por decirlo así, ese pesimismo, esa angustia en el futuro, digamos que no solo pasa en una persona, sino que ocurre en todos y es algo que nos está hablando, ¿no? Tú utilizaste muy bien la palabra inconsciente que la utiliza Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, que como tú lo decías, nosotros tenemos unas conductas o unas acciones que creemos que nosotros hacemos voluntariamente, pero muchas veces no lo son. Y tal vez como tú le decías, hoy en día los sentimientos no son necesariamente voluntarios. De hecho, los sentimientos no son voluntarios. Los sentimientos nos vienen y se van, pero tal vez estos sentimientos, estas ideas de angustia, como lo vamos a tematizar, tiene que ver con la ecología y tal vez con algo que hablamos la vez pasada como una especie de llamamiento que nos hace la naturaleza o eso que los griegos idearon como el alma del mundo. El mundo tendría alma y por medio de esos síntomas se expresa y se está, digamos, haciendo notar en nosotros.
Wow, qué buen primer paso para abordar el tema. Sí, sí. Muy llamativo, Camilo. A nuestros oyentes, para contextualizarlos, pues Camilo es estudiante, doctorado en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en filosofía de la Universidad Javeriana acá en Bogotá, especialista en psicoanálisis y cultura, además licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital, con experiencia de más de 13 años en docencia e investigación a nivel nacional. Este es un perfil bastante llamativo, Camilo, y nos va a llevar a abordar tu experiencia y tu conocimiento en estos temas. Entonces nos decías que hay una especie de, no sé si el rótulo que le va a poner es acertado, pero como una especie de pánico colectivo. Sí, sí, yo diría que sí. Y es bien interesante la palabra pánico, ¿no? La palabra pánico viene es de origen griego, viene de un dios que se llama el dios Pan. Digamos que yo sé que tal vez nosotros lo asociamos el pan como a la panadería, pero digamos que la palabra pan para la cultura griega y bueno, para buena parte del Mediterráneo, es un dios que tiene que ver con la naturaleza. Es el dios, digamos que muchas representaciones del dios tiene cachos o tiene, digamos, un falo grande, erecto, porque para muchas mitologías este dios es el que fertiliza la naturaleza. Este pensador que trabajamos nosotros, que se llama James Hillman, tiene un libro maravilloso que se llama Pan y la pesadilla, y va a decir, los ataques de pánico vienen del dios Pan, y de ahí viene la palabra pánico. Y es curioso porque de verdad que cuando uno siente pánico, es como, podríamos decir, como todo el instinto en el cuerpo que le dice a uno algo, como que le llama a uno la atención. Digamos que utilizando esta metáfora, podríamos decir que, o esta figura, por decirlo así, simbólica, este Dios se nos expresa a nosotros por medio, digamos, del pánico y del miedo, ¿no? Y tal vez es la manera inconsciente en la cual Él se nos presenta a nosotros, ¿no? Porque de una u otra manera no atendemos como una realidad viva. Recuerdo un ejemplo que tiene este autor James Hillman que dice: cuando tú te acuestas a dormir y dejas la ropa ahí encima de una silla, por ejemplo, yo que vivo solo la dejo encima de una silla, y él dice, pero hay veces uno se despierta en la noche y pareciera que esa ropa está viva, ¿sí? Entonces, claro, y él llega y dice, es que es como esos elementos invisibles que en ocasiones nosotros no notamos, están ahí. Y claro, ¿qué pasa? El pánico en nosotros hoy en día se expresa por medio de angustias, miedos hacia el futuro, ¿no? Hablaba, o por lo menos hablaba con algunas personas, y sobre todo, digamos que en lo que yo docente, algunos estudiantes hoy en día y personas jóvenes de diferentes partes del planeta sí expresan pánico frente al futuro, porque dicen, claro, ¿qué nos queda? ¿Cierto? Como que, y está la generación, digamos, tal vez nosotros adultos o adolescentes o jóvenes que dicen, mira, nosotros estamos desgastando esto, y llegan los jóvenes de ahora, los niños y niñas, y dicen, ¿qué nos queda? O sea, con qué estamos trabajando, ¿sí? Nosotros tenemos angustia sobre el futuro, tenemos angustia sobre el medio ambiente, tenemos angustia sobre digamos, sobre lo que ocurre en los ríos. Y mira que no es solo un movimiento que ocurre, pues que la más famosa es esta Greta Thunberg, la sueca, Sí, sí. pero es digamos que ella es famosa, pues porque pues, tiene todo el aparato publicitario detrás, pero no solo pasa en ella, ¿no? Uno lo puede ver en niños de colegios, en niños de diferentes lugares, y es un conflicto que de una u otra manera se empieza a expresar ya, por ejemplo, con estas generaciones o generaciones anteriores, que dicen, mira, no podemos seguir trabajando, no podemos seguir tratando a la naturaleza igual. Entonces ahí se empieza a ver, digamos, un conflicto que ya hace latente, y en cierto sentido lo inconsciente se empieza a volver consciente cuando la gente empieza a decir, oye, no, mira, no podemos hablar así. Hablaba, mira que hay un caso que yo a veces hago una cosa que se llama asesoría filosófica, que no es precisamente terapia, pero hablaba con una mamá y con una niña, y la mamá con la mamá era diciendo, oye, no, mira, tú tienes que pues, ser una gran, pues sí, digamos que una gran mujer, que pues tenga su trabajo, que eso está bien, todo eso. Pero la niña le decía, no, mamá, yo estoy preocupada es más por qué va a pasar con nuestras selvas, qué va a pasar, digamos, con nuestros ríos, ¿sí? ¿Qué va a pasar, digamos, y era una niña, pues, con los animales, ¿no? Entonces decía ella, y en ese conflicto ellas vivían muy agarradas, pero gracias a ese diálogo, como que hubo
como un clic, un match, por decirlo así, un insight. Y ellas dos dijeron, ¿sabes qué? Sí, el conflicto de nosotras no es ni siquiera de edad, sino de perspectiva. Y tú tienes razón, hay una perspectiva y que hay que ser que escuchar. Con esto me haces recordar una de mis sobrinas, Ujú. ella ya ha crecido, pero un tiempo atrás recuerdo mucho un episodio que fue bastante curioso y es que es perfecto para el tema. Ella estaba llorando, pues yo llegué a su casa, estaba llorando, el tema era que se sentía impotente porque en el colegio, o sí, creo recordar que era en el colegio que le habían dicho que, y no un docente, para hacer claridad, porque no fue un pedagogo, fue, no sé si alguno de sus compañeros, no recuerdo la precisión porque ya pasó mucho tiempo, pero entonces estaba llorando porque le habían hecho ver o le habían hecho pensar que los pequeños actos no iban a tener un impacto significativo en relación con el cuidado del medio ambiente, precisamente. Sí. Y ella lloraba y se sentía impotente y ella decía, ¿cómo es posible que, digamos, lo que yo pensaba que podían ser actos positivos, desde su contribución, ¿cierto? Desde sus pequeños actos, no iban a tener realmente un impacto. O sea, ella se sintió impotente porque sentía que lo que venía haciendo y creyendo que sí estaba favoreciendo al medio ambiente, no lo iba a hacer. ¿Cómo abordar eso? Y realmente no, quizá no teníamos las herramientas psicológicas, las herramientas de conocimiento para abordar este tema con ella. Obviamente uno empieza a decir, no, claro que sí contribuye, mira que sí ayuda, pero creo que no fue satisfactorio para ella. Y creo que no encontramos una manera adecuada para poderle, digamos, brindar un bienestar, una tranquilidad. ¿Cómo abordar esos temas? Porque evidentemente sí hay un pánico y justamente con los jóvenes, no sé si hay una conciencia muy puntual sobre el medio ambiente, pero es ese miedo de sentir que lo que estamos haciendo no contribuye en realidad. Mira, y es algo que tú decías, ¿no? Es un tema muy complicado, creo yo. Porque tú decías, claro, cómo pareciera ser que nos estamos defendiendo de la catástrofe con la apatía. Mm. Sí, yo recuerdo los estoicos que decían que uno tendría, que uno es feliz y es apático, pero digamos que en este caso pareciera ser que esa apatía ya llegó a un límite, porque es buena parte de las personas, uno puede ver, digamos, la mayoría, por no decir que casi toda la mayoría, ¿cierto? Está, digamos, en el corre-corre diario, ¿no? Vivimos en el tiempo de la celeridad, no hay tiempo, pero hay un bloque de personas que no, ¿sí? Y siempre va a pasar en la historia, va a pasar que va a haber gente un poco más sensitiva a unos problemas que otros, digamos como en el caso de tu sobrina, que está sensible a ese tema, ¿no? Eh, yo creo que las pequeñas acciones sí importan porque son las que están en mi poder y en las que yo puedo, digamos, participar, sin embargo creo que no son suficientes. O sea, sí es necesario, mira que no, a pesar de que se hace eslogan, eso se ha vuelto hasta el eslogan político, ¿no? Porque, digamos, algunos partidos, algunos, digamos, campañas políticas dicen, vamos a tener un trato amigable con el medio ambiente, vamos a tener, digamos, tal cosa. Entiendo que en el gobierno, digamos, actual del presidente Petro, ha habido una reducción en la deforestación, porque también ya hay mucha gente que dice, es necesario ya parar esta cuestión. Y tal vez en el caso pues, de tu sobrina, es importante lo que uno puede hacer, pero no es suficiente. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Yo siempre digo esto. Tal vez lo que podemos hacer nosotros es, por medio del ejemplo, enseñar y por medio del voz a voz también, digamos, enseñar. Una de las cosas que pues considero yo que es un frente, por decirlo así, de batalla mío, que es la docencia, es esto, ¿no? Es el voz a voz y enseñar, pues más que enseñar es dar a conocer, ¿no? Porque pues aquí todos estamos aprendiendo todos los días, pero sí es dar a conocer que estos temas son importantes. Aunque no me gusta el ejemplo de Greta Garber, no me gusta, pues por todo lo que ella representa en una parte, pero sí me parece importante que ella sí denuncia y dice, mira, claro, yo me puedo poner en el plan de reciclar agua en mi casa, pero no es suficiente, necesitamos un cambio más de fondo. El antropólogo Martín van der Haar, creo que es, el que hizo, Van Hinderbrand es el que hizo este documental tan bonito que se llama El Sendero de la Anaconda. Él en varias entrevistas él dice, mira, es un problema político, el problema ecológico, pero también es un problema ético. Y digamos que en el caso de tu sobrina, claro, es un problema ético que ella lo está resolviendo. Cada uno de nosotros lo resuelve. Pero sí es necesario ampliarlo más, ¿no? Sí que tenga más cobertura. Tal vez, digamos, en los medios de comunicación como este, por fortuna, sí le presta atención al tema y sí nos está diciendo, oye, mira que tu problema psicológico no es necesariamente tu problema, sino, mira, a ti te está hablando
Y eso es bien bonito, verlo hasta así, hasta liberador es. A ti te está hablando el mundo, la naturaleza, por medio de tu depresión y tu angustia. Y no te sientas mal por eso. Más bien en cierto sentido, aunque a pesar que eso parezca raro, eres como un llamado de ella. Eres un elegido de ella para que tú tomes bandera y digas no más a esto. O busquemos opciones diferentes. Ahí va la cuestión, ¿sí? Por eso, digamos que por eso este pensador que se llama James Hillman va a decir, lo inconsciente no es algo mío, sino es perder sensibilidad frente al mundo. Hemos perdido esa sensibilidad. Hay una palabra también muy importante acá y es la confianza. Sí. Pero abordemos este tema luego de esta pausa. Vamos entonces, y con el también por la disculpa tuya y de nuestros oyentes, debemos ir con una pausa en este momento, pero volveremos para hablar sobre la confianza, porque también cuando nos sentimos, no sé, como esa seguridad, estamos sin piso, y eso también desencadena muchas cosas. Así que ya regresamos en Territorio Creativo. ¿Cuál es su nombre, Wilma? Eric. Eric. Un poquito alejado, digamos, de lo que creías. Sí. Eric, sí. Sí. Oye, qué interesante además porque definitivamente sí es un tema que muy pocas veces se mira. O sea, claro, se tiene la noción del cuidado del medio ambiente y eso, pero no desde la psicología, Claro. Sí, que es la sumamente profunda. Sí, sí, claro, psicología. Eso se llama, este pensador le llamó, Freud le llamó a su primera psicología profunda. Y claro, porque conecta, lo que pasa es que para esta psicología, lo que no es que yo esté aislado, o sea, obviamente la psicología comunitaria trabaja de ahí, obviamente la psicología social trabaja de ahí, pero se quedas como en el entorno social, ¿sí? Entonces, esta psicología va a decir, mira, ¿sabes qué? Escuchemos, no sé, escuchemos a los indios, los que quedan, los indios Hopi, escuchemos, digamos, escuchemos a las comunidades indígenas que están acá, escuchemos que todos ellos ya sabían eso. Sí, señor. O sea, Sí, ellos ya señor. sabían, o sea, obviamente ya no, es una visión muy romántica, no se puede volver a eso, pero sin embargo no significa que no haya que escucharlos. Yo cito mucho el documental, digamos, o a nuestro grupo de Facebook. Ay, que te cerebro de anaconda, porque es que este antropólogo vivió ya como 35 años y él tiene toda la formación, digamos, académica occidental, doctor en filosofía, doctor en antropología, tiene toda la visión. Okay. Oye, pero me causa curiosidad que dices que no, ya no podemos volver a eso. No, yo creo que no. Nosotros no creemos. Nosotros no creemos. Estamos abordando en Territorio Creativo un tema bastante importante, muy llamativo, pero que pocas veces es visto, al menos desde la perspectiva de la psicología. Para eso estamos en compañía de Camilo Saavedra, quien nos está aportando su conocimiento, su experiencia, que además, qué bárbaro, esa capacidad de memorizar nombres, datos, fechas, pues hay que elogiar eso. Camilo, estábamos dejando entonces servida sobre la mesa una palabra también que es muy importante y es la confianza. ¿Cómo podemos trabajar la confianza? ¿Cómo podemos, más que trabajarla, o bueno, hablemos también de trabajarla, pero cómo podemos mirar, analizar la confianza en estos términos? Cuando ha habido una pérdida de confianza, ¿cierto? Y no sé, ¿qué reflexión te merece? Arrancaría por una reflexión etimológica. La palabra confianza, como todas estas palabras que son compuestas, digamos, concreto, confianza, compasión, entonces hace referencia a la partícula con y fianza, ¿no? Estoy fiado con. La confianza, cuando uno dice tengo confianza en tal persona, es porque me fío de él, de su acto, de su palabra, de sí. La confianza. Mira que algo que uno puede ver a nivel social es la poca confianza que hay. Muy poca, ¿sí? No quisiera sonar tan conservador, pero digamos como que pareciera ser que antes sí se fiaba más en la palabra o en otras cosas, ¿sí? Y tal vez digamos como, pues qué pasa con la mayoría, no todos, ¿no? Pero la mayoría de nuestros políticos hoy en día lo que hacen es de la política, digamos que es una especie de profesionalización de la política en el sentido de que son políticos que utilizan el discurso, manejan el discurso, simplemente digamos para llegar al Estado, ya sea en un cargo burocrático o en un cargo representativo, y lo que hacen es digamos defraudar la confianza de sus electores, ¿sí? Entonces pues obviamente no hay confianza. Yo creo, a mí me parece,
pues, o sea, que la gente no tenga confianza me parece normal. O sea, estamos viviendo ese tiempo de la historia. ¿Qué se me ocurre a mí, digamos, cómo cultivar tal vez la confianza? Eh, pues esto va a sonar como un poquito romántico y platónico, pero es que así lo veo y es, solo se puede confiar en algo que a uno le parezca que es bello y bueno y justo, pero coloquemos lo bello y lo justo. Ujú. ¿Cómo uno, digamos, sabe cuándo algo es digno de ser confiado, Ujú. de que tengas afianza cuando algo, digamos, cuando tú ves un acto de belleza y tú ves que ese acto de belleza va de la mano de la justicia? Ujú. Yo veo que ahí, y inclusive, y eso arranca por uno, o sea, eso arranca por uno cuando las acciones que uno tiene, uno sabe que esas acciones que uno va a realizar, sabe que son justas, ¿sí? Ahorita que venía pensando en eso, los poetas, inclusive hasta en el vallenato dicen, mi amigo el corazón, ¿sí? O sea, como que el corazón pareciera ser, nuestra cultura ha dejado el corazón solo como un órgano de músculo, o el órgano, digamos, una bomba mecánica que alimenta el cuerpo, pues que alimentan o que le da el biorritmo, pero sí se ha perdido, digamos, de vista esto que muchos han dicho, ¿no? Poetas, la tradición filosófica, la tradición religiosa, ha dicho, hombre, mira, si tú quieres confiar en algo, confía en aquello que se brinda desde esas imágenes que dan el corazón, y en la cultura platónica está la justicia y la belleza. Mira que, por lo menos a mí me pasa, y yo creo que mucha gente, cuando uno presenta un video, una imagen, una voz de alguien que dice, mira, esa persona está luchando por algo que es justo y da la pelea por eso, uno dice, ¿sabes qué? Confío en esa persona. Yo tengo la oportunidad, pues no sé si tal vez alguna de ellos me esté escuchando. Yo trabajé en algún momento con Ubita y Graciela, una de las madres de Suachas, y ellas de verdad que uno confía en ellas. O sea, uno confía plenamente en ellas. Es algo que se siente realmente. Claro, o sea, y tú ves que su acción, eso lo lleva a eso. Lastimosamente, pues es un tiempo de poca confianza, es un tiempo más bien de más individualismo. Las personas llegan y dicen, no, cualquier error que cometa una persona contigo debes bloquearla, debes eliminarla de tu vida. Y pues lastimosamente eso lo que ha hecho es una fragmentación social. Ujú. Es importante que las personas confíen en sí mismas, es importante que cada uno de nuestros escuchas y cada uno de nosotros encuentre eso que le da valor y encuentre eso que le da fianza, ¿no? Eh, la palabra fianza también viene de fiar, ¿cierto? Pero fiar viene, digamos, de aquello que me afianza, Ok. ¿sí? Aquello que yo siento fianza, ¿sí? Por Ujú. eso cuando uno dice yo fío, le fío, digamos, a la persona soy como, sí, fiando en su confianza, Es por una eso decir. credibilidad también. Sí, entonces es un tema, digamos, que se puede construir mucho. Ahora, digamos que cuando una persona, lo que dicen muchos, digamos, sobre todo los psicólogos conductistas, es cuando una persona no confía mucho en sí misma, por ejemplo, hablando, Ujú. que se exponga hablando. Ah, ¿Sí? Eso es como, una terapia de choque. sí, más o menos se entiende así, como que si la persona no, digamos, si le cuesta, qué sé yo, digamos, si le cuesta el rechazo, que se exponga al rechazo. Digamos, el chico o la chica que le quiere decir a la otra persona que le gusta y Ujú. que está en desconfianza con él o con ella, que le diga. Que se suelte, que se Claro, aviente. claro, porque es que es la manera de romper también ese miedo, ¿no? Sí. Y de enfrentarlo. Me recuerdo una frase, es de Cicerón, una frase que dice, nuestros miedos son mucho más grandes cuando los imaginamos que cuando los enfrentamos. Ay, eso es absolutamente cierto. Es muy real. ¿Cómo poder entonces recobrar esa confianza? ¿Cómo poder entonces llevar a cabo en esos términos, Del cierto? medio ambiente. Del medio ambiente, en la ecología. Pues mira, yo creo que eso va en varios órdenes, ¿no? Va en uno mismo en la medida en que siempre todo arranca por uno, ¿no? Entonces, va en uno en la medida en que uno realmente sí confía en eso. O sea, ¿qué es confiar en eso? En la medida como pasa con tu sobrina, que realmente le está apostando a eso. O sea, no es solo discurso, sino O sea, realmente es sí, como algo, es sí, una verdad de su vida. exacto, es como la verdad de su vida, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que, en mi caso, por ejemplo, trato de movilizarme en bicicleta, trato de no consumir, digamos, muchas gaseosas y eso, estoy bajando lo que más pueda, ese tipo de cosas, ¿sí? Ujú. Eh, cada quien mira como pueda, ¿sí? Pero es importante también que se lleve, creo yo, confianza también se lleva, digamos, esto al debate público. No se puede quedar Eso es solo, no solo. importantísimo. Muy importante.
Y es importante también dar, tal vez que este como es un espacio, digamos, de educación, que se presten más escenarios, digamos, pues para una educación de esto, que se ponga por lo menos en debate, ¿sí? Em, Nosotros estamos viviendo en un tiempo en el cual el debate hoy en día en la educación es la inserción de las inteligencias artificiales en la educación, ¿cierto? En mi opinión, eso nadie lo va a parar. Pero recuerdo hace poco que leí un ensayo muy bonito de James Hillman sobre la educación que decía, nuestra educación perdió el corazón. Y él decía esto y decía, nuestros ordenadores que supuestamente deberían garantizar más objetividad, lo que han hecho es separarnos de una función esencial de la educación, que es el amor. Y el amor, digamos, ya los griegos, ya en los diálogos de Platón, sale que el amor a la filosofía, bueno, en este caso, el amor a la sabiduría, o en este caso podríamos decir, el amor a la ecología, es un tema que se debería poner de debate. Y no solo, digamos, el alcance de la inteligencia artificial, que puede hacer esto por nosotros, que no, sino poner esto en debate, ¿sí? Por lo menos sobre el tapete. No sabemos dónde nos lleve, pero sí por lo menos colocarlo por el debate. Es un tema muy complicado, ¿no? Algunos van a llamar de que estamos en una lucha, algunos se les presenta esta cuestión, ¿no? Que es una lucha, estamos en lucha, pero mira, yo creo que es tiempo de que nosotros como occidentales, quiere decir con esta educación europeo, cristiana, americana, nos demos cuenta que nosotros con nuestras acciones hemos estado en guerra con la naturaleza. Y de hecho quiero preguntarte algo que también va de la mano con la confianza. Y es que hay algo que he notado, ¿cierto? En mi vida práctica, en mi experiencia, pero también que he podido ver reflejado en los distintos jóvenes que tenemos invitados en nuestros diversos programas de Exploremos. Y es esa, pues llamémosle ruptura entre generaciones. Entonces, por ejemplo, que las generaciones mayores muchas veces consideran que los jóvenes, que los chicos, que los niños, lo que ellos dicen de pronto no tienen sustento o no tienen un peso real, quizá por su edad. Eso yo también lo he vivido en algunas discusiones, incluso de corte político y demás. Y a veces escucha uno como, mijo, es que usted no vivió en esa época. Y es como si eso entonces desconociera lo que yo he podido informarme, lo que hace parte de mi formación de pensamiento y de crítica. Entonces, pues quisiera de tu parte hablarle un poco a quienes nos escuchan y que son padres, que son cuidadores, que son responsables de niños, de niñas, de jóvenes, para que ellos puedan comprender que lo que los niños están diciendo no es que se lo vayan a inventar, sino que hay un fundamento dentro de ellos, como que a que los escuchen, porque cuando los ningunean, empiezan a quebrar esa confianza y también podrían llegar a ser a que ellos no se expresen, a que Sí. se lo guarden por miedo a una crítica que no tiene de pronto fundamento. Es que, y qué chévere todo lo que tú cuentas. En mi trabajo, digamos, como profesor y tal vez, como te decía, tal vez en esta cuestión de asesoría filosófica y lo que escucho, los papás hoy en día muchas veces tratan en esta visión mecánica del mundo que está en todas partes, los papás tratan a los hijos tal vez como de una manera mecánica. Entonces voy con el siguiente ejemplo. El papá va donde el terapeuta y le dice, mira, te entrego aquí mi hijo y a qué hora vengo por él para que me lo entregues bien, ¿sí? Como dejando el carro Como dejando el mecánico. carro, sí, como dejando el carro mecánico, claro, porque se quiere, porque no se le escucha, o sea, no se le escucha, también, o sea, obedece también en cierto sentido a una cultura patriarcal que solo, digamos, es la voz, la autoridad del mayor la que importa, Sí. y el otro no, y eso no es así. Mira, yo he tenido la oportunidad de ser profesor de niños y de dar clase, digamos, en la distrital para niños y pues estudiantes de pedagogía infantil. Y les digo siempre, a mí me parece que es lo contrario. Nosotros deberíamos aprender del niño. Y el niño viene a uno a enseñarle. Sobre todo el niño que todavía no está tan inmerso, digamos, como en todo este aparataje que nosotros tenemos. Ese niño viene a uno a enseñarle mucho. Viene a uno a enseñarle mucho, dialoga con la gente, con el árbol, con las plantas. Eso que para nosotros pareciera ser loco, pero ellos lo tienen y tienen esa capacidad de ver. Entonces, yo creo que la confianza entre padres y hijos, primero, es que, pues primero aceptar, por lo menos lo que he visto, es que las familias, no existen familias perfectas, ¿sí? Los hijos y los padres
pues eso es una relación, cada quien va a tener su individualidad, va a estar en conflicto. Sin embargo, yo creo que las familias, hay algo que una vez escuché de un gran pensador, donde quiera que esté, que él decía, las familias, tal vez la familia es el lugar en el que la confianza se construye, porque es el lugar en el cual todos se aguantan. Ah, qué interesante. Claro, y entonces es muy diferente, es una visión de la confianza que está a nivel inconsciente. Ujú. Porque digamos, claro, qué sé yo, el papá acepta a la chica que, qué sé yo, que es feminista, pero en el núcleo de la familia todo eso se sostiene. Ujú. La mamá, digamos, acepta a la chica que es, digamos, una familia conservadora, acepta a la chica que es feminista, todo esto. El hermano, porque digamos como que a nivel inconsciente esa familia está confiada en ellos y tienen ese sostén, solo que no es tan visible. O sea, opera de manera todo el tiempo, pero tal vez lo que necesitamos nosotros es darnos cuenta de los mecanismos que están ahí o de las imágenes que habitan entre ellos y cómo uno se da cuenta que eso construye confianza, eso hace confianza. Y pues digamos, no solo en familias, las comunidades, digamos, hacen confianza. Uno puede notar, digamos, en territorio. Ujú. Lo que pasa es que nosotros como citadinos estamos demasiado individualizados, pero, Sí, sí. pero en territorio uno puede ver cómo en una comunidad hay confianza. Inclusive la gente que, digamos, qué sé yo, que dicen, no, yo viajé a Medellín, bueno, o viajé a una parte del eje cafetero, o viajé a una parte de la costa, o viajé a una parte, qué sé yo, de Pasto, y me doy cuenta cómo toda la comunidad es un engranaje de confianza. Pero no es la familia ni siquiera, ni padres e hijos, es toda una comunidad. Y eso es bien bonito porque nos llega a decir, mira, realmente tú solo no estás y estás ahí con alguien más. Y si te abres a una confianza, puedes encontrar a alguien. Lastimosamente existe la posibilidad que nos defrauden, pero a su vez existe la posibilidad de ligar lazo. Y yo creo que esa apuesta es la que uno siempre debe dar. Eso es como el amor. Algo del amor siempre, digamos, del enamoramiento, el amor está siempre en el dolor, pero esa es la apuesta que hay que dar. Esa es la apuesta que hay que darle. De hecho, te voy a hacer una última pregunta que agradezco y paso por la pena de pedirte que sea algo breve porque ya el tiempo se nos va, entonces viene el siguiente programa. Pero primero te hago una acotación que me llama la atención y me haces acordarla. Y es que hace poco, quizá la semana pasada, tuvimos un especial con representantes de diversas comunidades indígenas, no solamente de Colombia, Ujú. sino de otros países latinos y fue sumamente llamativo todo lo que decían en el contexto de los jóvenes, Ujú. porque era dedicado a los jóvenes, pero fue un abordaje desde las comunidades indígenas. Y entonces una de ellas, porque fue una mujer y lamento no recordar ni su nombre ni su comunidad, no tengo esa memoria como la tienes tú. Y entonces ella decía algo que fue interesantísimo, porque estábamos hablando un poco sobre la oralidad y también el rol que tienen los mayores, los abuelos, los taitas y digamos estas figuras jerárquicas que están en distintas comunidades, los mamos, en fin. Y entonces ella decía en ese trabajo, dentro de la escucha de estos mayores, ella decía algo así como, bueno, nosotros estábamos oyendo su mensaje, pero nosotros en ese momento entendimos que nos estaban dando nuestro lugar. No, mentiras, estábamos recobrando el lugar que nos pertenecía como jóvenes. ¿Sí? Haciendo un contexto, haciendo un llamado sobre ese rol que como jóvenes tienen y que no es que el mayor se lo entregue, sino que el joven entiende que le pertenece, solo que le estaba dando cabida a ese mayor, por supuesto, porque Ujú. mayor y digamos jerárquicamente tiene esa relevancia, pero eso me pareció fundamental. Esto podemos dejarlo para otro día. Yo con lo que quiero pedirte que nos quedemos en este caso es, hemos estado hablando sobre esa ansiedad, sobre ese pánico, sobre ese miedo, ese tipo de zozobras o de experiencias negativas que podemos sentir frente a esas expectativas o esa mirada hacia el futuro en términos de lo ecológico, del medio ambiente. Entonces, por favor, déjanos algo que podamos hacer en el momento en que sintamos ese pánico, esa ansiedad que se relaciona con el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer en ese momento? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos pensar? Y que nos sirva como herramienta para, ok, nos serenamos y continuar con nuestras intenciones. Bueno, pues llamando a la serenidad, pues Occidente incorporó algo mucho pues, de la cultura pues, de la India, que es pues, cuando llegue, digamos, esa ansiedad repentina sí, ese pánico por un futuro, bueno, es el futuro, ¿no? Y el futuro pues no lo sabemos. Y pues se saben las técnicas de meditación, se sabe, digamos, que respirar y todo esto ayuda mucho. Sin embargo, algo que no, pues no puedo dejar de no decir y es, si ese pensamiento o esa imagen o esa sensación te convoca mucho, sumérgete en ella.
o sea, no la vuelvas literal, no te tienes que volver literalmente lo que la emoción y la pasión por la emoción te esté llevando, pero sí trata de sumergirte en ella, por decirlo así, con un pie en la tierra y con un pie en ella. A ver, ella dónde te lleva. Porque, ¿qué pasa? Algunas personas que digamos que experimentan esto, tienen transformaciones en su ser y en el ser de los demás. Entonces, por ejemplo, saben que no solo trabajando su angustia se liberan, sino que a su vez trabajando, incorporándose en esa angustia, encuentran que se pueden, digamos, hacer algo por los demás, que es cuando uno ve proyectos, uno habla con mucha gente de proyectos de barrio, y eso pasa en muchas partes. Uno dice, oye, mira, ¿por qué ayudas a la gente, qué sé yo, con estas jornadas de educación? No, mira, lo que resulta pasa que es que yo fui drogadicto y me metí en la drogadicción y salí de la drogadicción sumergiéndome en ella, ¿cierto? Y yo estoy llevando ahora este mensaje a los demás. Uno llega y le dice a la persona, bueno, ¿por qué estás aquí sembrando árboles? No sé qué. No, resulta pasa que es que yo estoy deprimido, pero yo cada vez que siembro un arbolito me siento mejor y invité a la comunidad. O sea, no, siempre, yo he visto, y pues esa es la confianza, que me parece que sumergirse en el proceso puede hacer que a uno lo renueve y renueve la mirada para los demás. Camilo, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar. Ti, muy bonita la charla y muy bonito todo. Claro Muchas gracias, sí. muy gentil. No, gracias a ti y el hecho de que la charla haya tenido ese matiz, pues es gracias a ti realmente que eres quien nos aporta estos conocimientos. Así que bueno, ese aplauso es para ti. A nuestros oyentes, recordarles que estábamos escuchando a Camilo Saavedra hablándonos sobre estos temas importantísimos en relación con la psicología ecológica y nosotros pues ya nos debemos ir. Enseguida viene Un País, Muchas Familias con nuestra querida Andre Gil, pero no me puedo ir sin antes agradecer a nuestro equipo de trabajo, inicialmente a Juanse González, a nuestro querido Juan Cevitas,